Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? Voy a esperar un ratito hasta que se empiecen a conectar. Esta es una nueva... ya está Andrea. Un nuevo capítulo de este ciclo de charlas llamados Antipatriarcas, en el marco de la presentación continuada de este libro de mi autoría que se llama Viento, Esla y Micaela. Hoy vamos a estar hablando con Andrea Ceballos, ya misma la voy a hacer pasar porque tenemos que cortar más o menos en horario. Después le contaré las próximas entrevistas que vienen, así que ya mismo la voy a invitar a Andrea, que por otro lado es una reprogramación, porque resulta que yo en el... Ahí la invité a Andrea, intenté transmitir de otro lugar y no se pudo, básicamente. Ahora debiera poderse, así que ahí aparentemente se estaría conectando Andrea Ceballos. Yo hasta ahora veo toda la pantalla negra, no sé si... No vamos a tener problemas otra vez porque ahí sí que supuestamente acá funcionaría. Estoy en mi casa, a ver ahí. Ya he hecho vivos acá, de hecho hice uno ayer en otra cuenta y funcionaba. Ahí Oh, estamos, ahí estamos. ¿Cómo ahí estás? estamos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto Muy conocerte bien. por este medio. Bueno, gracias. Igualmente, la verdad es que, bueno, agradecida por la invitación. Buenísimo que se haya dado este espacio. Y sí, Genial. lo hemos reprogramado, pero bueno, finalmente aquí estamos. Así que Bueno, bueno. bueno, gracias por el aguante. Yo, como para ir arrancando, primero quería hacer como una pequeña síntesis de tu actividad, ¿viste? Hasta lo que yo Buenísimo. sé, vos sos de Neuquén, vos sos profe de Neu- filosofía, Exactamente, somos patagónicos, o sea, somos patagónica patagónicos. yo, y claro, y vos de Santa Cruz, yo de Neuquén. Sí, sí, soy profesora de filosofía. A punto de ser licenciada en breve también. Estoy con Ah, bien. la tesis de licenciatura, estoy trabajando en eso. Administro la cuenta Amor por la Filosofía y también tengo un programa de radio con colegas del Instituto de Formación Docente de acá de Neuquén, de Centenario precisamente. Yo vivo a 15 kilómetros de Neuquén capital. Y Ah, mira, tenemos un programa radial con nuestros estudiantes, La Brújula Intempestiva, perspectiva. sí, donde trabajamos temas de filosofía, literatura, hacemos entrevistas, presentamos libros y bueno, y nuestros estudiantes y estudiantes también participan de las actividades, del programa y demás. En breve está por salir ya, desde abril volvemos. Así que Andrea, y vos sos, primero fuiste maestra jardinera. exactamente, yo soy maestra jardinera, esa fue mi primer profesión. Ni bien terminé el secundario, estudié para maestra jardinera acá en la Universidad del Comahue, en Cipolletti, a unos kilómetros de donde vivo. Y luego se abre la carrera de filosofía en Neuquén Capital, entonces yo sabía que tarde o temprano era donde yo quería ir, así que ni bien se abrió la carrera, terminé mi carrera anterior y empecé a trabajar y bueno, y empecé, y me anoté. Y acá estoy. ¿Sabés, Andrea, que yo tenía una curiosidad por el tema que vamos a charlar hoy? Viste que vos, te Sí, escuché decir que vos te tocó tener alumnitos, digamos, en el preescolar, que después fueron alumnos tuyos o alumnas tuyas, ya sea en el profesorado de filosofía, no, en docencia que das vos, ¿no? En las materias sí, de filosofía, sí, pero la sí. carrera de docencia. ¿Tuviste alguna situación de algún alumno que justamente performativamente en su vida cotidiana de preescolar era varoncito o mujercita y después tuvo que existencialmente tomar una decisión diferente? No, 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 no. Bueno, esta situación que contaba en otra entrevista
de una estudiante que la tuve Ajá. en un jardincito y luego nos encontramos en el Instituto de Formación Docente, pero no se dio esta situación que vos planteás. Ah, Eh, bien. pero en general no nos hemos cruzado así con muchas más. Me pasó este caso en particular y fue muy, muy lindo porque bueno, Claro. encontrarnos después de un par de años fue la verdad buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, ya como para cerrar esta primera instancia de tu presentación, nada más, lo que vi yo es que tu cuenta funciona de Amor por la Filosofía de febrero del año 2020 y vos lo que contabas es que nació como un deseo, básicamente, ¿no? Como un deseo de divulgación. Básicamente nació, bueno, hola a quienes se están sumando, porque hay gente que agradezco que se estén sumando también. Sí, por Sí, supuesto. nació como un deseo de contactarme con mis estudiantes por un lado y con otros colegas del país, compañeros, compañeras que estuviesen en filosofía, al igual que yo acá en Neuquén, pero empezó como un proyecto pequeño. La verdad es que empezó también con ansias de divulgar, no me gusta la palabra divulgar en especial, así que no la voy a Ajá, utilizar en este caso, con ansias de compartir mujeres ajá. filósofas, compartir mujeres filósofas. Eh, Porque, bueno, notaba lo que por ahí comenté en otro lugar, yo lo que más quería era que se visibilicen la tarea, la ardua tarea de tantas mujeres filósofas en la historia, eh, y la verdad es que, bueno, y salir un poquito de las filósofas contemporáneas y animarnos a conocer más atrás, digamos. Entonces, fue una investigación que la empecé personalmente, luego se sumaron algunas estudiantes del Instituto de Formación Docente que te comentaba, y empezó Sí, a crecer. Entonces, justo coincide el tiempo de pandemia, porque nace justo ahí la justo. cuenta, Sí, justo, o sí. sea, yo empecé en febrero y sin saber que un mes después iba a suceder lo que ocurrió con el tema de la pandemia. Entonces, bueno, ahí ya lo tomé como un medio también de comunicación con mis estudiantes, además de las clases virtuales, tener ese espacio donde compartir. Y bueno, y conocí también, la verdad, muchísima gente en la red, que gracias Romy, ella es una de las amigas que conocí en este medio, digamos, ella es de Bahía Blanca, estaba Gustavo hace un ratito también, Ah, sí, 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 sí. La he fui conociendo, escuchado. sí, Romy, fui conociendo personas, la verdad, maravillosas que aportaron muchísimo a la cuenta además a la página. Para mí es una página porque es un lugar donde nos encontramos e intentamos compartir diversas inquietudes de la filosofía justamente, ¿no? Y la última pregunta, como para cerrar esta intro, ¿vos ves también que hay como un boom? Porque yo de alguna forma veo que hay muchísimas cuentas que comparten, no voy a usar la palabra divulgación porque ya sé cuál es la objeción ahí, pero que comparten nada, trabajo filosófico, pensamiento de autores, debates, temáticas, marcos teóricos. Yo veo que hay, por lo menos en Argentina, una cantidad de cuentas y que cada cuenta a su vez tiene una cantidad de seguidores, seguidoras que por ahí demuestran que hay como una necesidad. Esa es mi evaluación, aunque por ahí puede ser un micromundo, ¿viste? En el que uno más o menos se maneja y no puede ver la totalidad. Sí, bueno, cuando yo ingreso en 2020 había alguna de estas cuentas, no habían tantas, pero sí empecé a localizar que en Argentina habían algunas cuentas, entonces la verdad es que fue buenísimo, porque sí es cierto que es como una comunidad que se formó. Esto, bueno, a fin de año del año pasado, cerca de octubre fue, se hizo el primer congreso de filosofía en redes, organizados también por colegas, por compañeros, Así es. compañeras que, que fuimos participando con filósofos y filósofas argentinas, específicamente fue ese congreso. Así que la verdad es que se ha dado un tiempo de muy lindo, esto que vos decís, de debate, de encontrarnos, de compartir, de socializar, porque cada cuenta, cada espacio, cada página tiene algo muy interesante para aportarle a las demás páginas, entonces de filosofía estamos hablando, ¿no?
Y bueno, Sí, nada, sí. la verdad es que, y de distintos sectores del país, que eso también es más que valioso, digamos, porque hay cuentas bueno, de Santiago, de Misiones, de De Catamarca, Misiones, Catamarca. bueno, de Capital, obviamente, y de distintos sectores, entonces Bahía, ahí Romy, y Sí. bueno, entonces se ha hecho algo federal, digamos, una red federal de filosofía en Argentina, desde este medio, desde esta red, que en algún sentido, bueno, desde lo personal, no sé si habrá sido el caso de los colegas o las colegas y compañeras, yo cuando ingreso no sabía si me iba a encontrar digamos, en Instagram, digamos, encontrar yo como cuenta, digamos, o sea, no sabía si era el medio adecuado para socializar, compartir filosofía y demás, y me llevé una sorpresa muy, muy grata, muy agradable, porque bueno, esto que contábamos hace unos minutos, ¿no? Me encontré con muchísimas personas que estaban haciendo lo mismo y bueno, y se fue generando todo este vínculo que la verdad que es maravilloso, es hermoso el vínculo, la verdad es que sí. Yo fui uno, Acompañamos, te cuento que yo fui uno de los que estuve escuchando todas las charlas de ese Congreso de Filosofía, que fue casi, no sé, 12 horas ininterrumpidas durante un sábado y un domingo, y un viernes creo también, unas 3 horitas. La verdad que sí, ahí conocí incluso mucha filosofía que no conocía y mucha marco teórico y bueno, las conversaciones fueron espléndidas en general, digamos. sí, la verdad es que sí, que fue maravilloso. Fueron 3 días intensos, comenzó el viernes y terminó el domingo. Y como te decía, fueron todos filósofos y filósofas argentinas los que ese Sí, congreso fue genial. de filosofía argentina. Así que no, la verdad espectacular, fue una experiencia buenísima, buenísima, buenísima. Y espero que se repita y que siga así el tema este de la comunidad, porque nosotros, todo el grupo, seguimos en contacto y bueno, y siempre pensamos en eso, ¿no? En que sea realmente una comunidad. Bien. Bueno, vamos a nuestra filósofa elegida, charlada, que es nada más y nada menos que Judith Butler, que no sé cuál será tu mirada, pero se presenta como una pensadora bisagra, ¿no? De esta última parte de la historia humana, te diría. No sé si querés contarnos en principio a ver qué es lo que vos nos querés presentar en relación a su vida, a su obra, a sus inicios, lo que vos quieras comentar al respecto. Bueno, en principio lo que contaba hace un ratito es que Judith Butler no es la única filósofa que yo he venido trabajando este tiempo, sino que es una de ellas. Y Sí. justo vos me ofreciste la posibilidad de presentarla, así que bueno, buenísimo, bienvenida a Judith Butler a esta charla. Y sí, como vos decías, coincido en que ha sido una filósofa bisagra, y ya vamos a explicar un poquito el porqué. Pero la verdad que la tarea de todas las filósofas, yo soy una gran defensora de la tarea de Sí, las filósofas en todos los tiempos y en todos los países, digamos. Pienso mucho también en las filósofas argentinas, latinoamericanas. Hola, Mauri. Mauri está saludando. Mauri de Pensar Consiste. Mauricio Eh, del Pier, sí, le mandamos un saludo, gran pensador argentino. eh, Así que bueno, a todos quienes se están sumando y todas, bienvenidas también a esta charla. Sí, así que bueno, como decíamos, sí, Judith Butler realmente ha sido una filósofa bisagra en la ola de la tercera ola del feminismo, podríamos llamar. Ujú. Pero bueno, ahora vamos a explicar el por qué, ¿no? Bueno, habíamos pensado esta charla, vos me la sugeriste y bueno, a mí me gustó la idea de pensar un poquito en su biografía, comentar un poquito quién es Judith Butler, por ahí para quien no la conozca, aunque es una filósofa bastante nombrada en este tiempo, pero bueno, podríamos comenzar por ese punto, digamos, contar un poquito sobre ella y luego ir a los libros que ha Dale. finalmente entrar en su teoría específicamente. Bueno, como te decía, Judith Butler para mí es una de las filósofas bastante interesantes para pensar y repensar muchos conceptos que se venían trabajando dentro de lo que era el feminismo y demás, hasta el momento en que llega Butler, Judith, ¿no? Claro. Piensan un montón de otras cuestiones, que ya vamos a hablar del tema.
Bueno, Judith Butler, como sabemos, nació en Estados Unidos, en Cleveland, en 1956, hace muy poquito cumplió 66 años, Judith, el 24 de febrero. Y bueno, ella venía de una familia judía hebrea, porque su mamá era hebrea, su papá era odontólogo, no venía tanto del campo de la filosofía desde la familia, desde su familia personalmente, sino que ella descubre su gran interés por la filosofía más o menos en su adolescencia, que empieza a Ajá, leer bastante filosofía y bueno, ella estudia el profesorado y la licenciatura en la Universidad de Yale y luego, o sea, todo en Estados sí, Unidos, ¿no? Ella nació en Cleveland, en Ohio, en Estados sí. Unidos. Y ella estudia en Yale y luego hace el doctorado en 1986. Y acá ya empieza todo lo interesante, digamos, de lo que aporta, digamos, Judith Butler, porque, bueno, ella en su doctorado presenta una tesis que se llamó en aquel momento Sujetos del Deseo, Reflexiones Hegelianas en la Francia del siglo XX. Esa fue su Así tesis, es, así es. en 1988. Luego, esa tesis se constituyó en su primer libro. Generalmente se tiende a pensar, digamos, que el primer libro de Judith Butler es El género en disputa, pero no es Claro, así. no, El género no. en disputa vino después. Su primer libro fue justamente el producto de su tesis doctoral en filosofía en la Universidad de Yale, como decíamos. Y bueno, y ahí ya muestra una faceta muy amplia Judith Butler, porque ella no solo se ocupa de lo que la mayoría más conoce de ella, que es su teoría sobre el feminismo y demás, sino que Claro, también ha hecho aportes en lo político, en lo social y en ética. sí. Tiene una gran cantidad, una vasta obra, digamos, o sea, ha escrito muchos libros que van por distintos lugares. De hecho, en este tiempo de pandemia se reactualizó mucho la lectura de Butler, de Judith, porque también estuvo escribiendo, ¿no? En tiempo de pandemia, ella no deja nunca de escribir, digamos, ante todo lo que va sucediendo y emergiendo, escribe. Bueno, y básicamente sobre su vida podríamos decir eso. También ha participado en muchas conferencias, muchos congresos, siempre tiene que ver con su teoría del género, su teoría feminista y bueno, y desde lo político también. Y de ahí Eh, lo que yo, por ahí, para entender un poquito más o para analizar esto, interpretarlo, siempre hay que entender que a esa teoría, la teoría de género, la teoría queer, o como más o menos se encapsule, hay un gran basamento del deseo de Hegel y de la representación, ¿no? Vista desde siempre desde ese punto de vista, digamos, desde ese marco teórico, ¿no? claro, sí, sí, ella luego lo va a seguir desarrollando, pero bueno, Claro. en sus libros, en El género en disputa, lo marca Ujú. claramente, pero no solamente hay indicios de Hegel, también se encuentran indicios de Foucault. Ella es Claro. una gran lectora de Foucault, y bueno, es de todos los postestructuralistas, así que, bueno, y podemos Ella contar, integra esa escuela, digamos, o esa escuela de pensamiento de los postestructuralismo o es una influencia la que tiene? no, ella se la considera como para, digamos, enmarcarla en algún lugar que estaría dentro de lo que sería el postestructuralismo en cuanto a las teorías del lenguaje y demás. Pero ella no se encapsula solamente en eso, digamos. O sea, yo no diría Claro. que ella se autodefine así, sino que ella es una, como te decía anteriormente, es una filósofa que ha escrito de muchas temáticas. De hecho, bueno, yo en uno de los libros que trabajé en mis clases en el 2019 fue Vida Precaria, que es un libro Ah, prácticamente desconocido de Judith Butler y que yo siempre lo recomiendo porque si se quiere comenzar por algún lugar a entender la postura de Judith, es un libro, la verdad, es bastante genial. interesante. Es genial, porque ahí ¿Y habla sobre otros. de qué año es ese libro? Y del Más o menos. 2000, mira, ella lo escribe en relación al atentado del Del 2011, 2001. de 2001, De las Torres Gemelas. de las Torres Gemelas, de 2001 Ajá. O en sea que Estados ya Unidos. había escrito El género en disputa y ya había escrito Cuerpos que importan. Exacto, ella ya había escrito esos dos libros y, como te decía, ella todas digamos, lo que va sucediendo, como pasó ahora con pandemia y demás, ella todo lo
lo reflejan los libros que va produciendo. Y bueno, en ese momento justo estaban en este contexto de, bueno, de esta situación de catástrofe que se vivió y de atentado de las Torres Gemelas, y ella escribe ese libro, Vida Precaria. Entonces habla ahí de la precariedad de las vidas, digamos, de qué vidas tienen más valor que otras, Sí, valor entre sí, comillas, sí. ¿no? Pero la verdad que es un análisis teórico-político súper interesante en ese libro. Para mí es un libro bisagra, digamos, también, si hablamos porque la verdad es que ella muestra ahí también otra faceta de ella que es menos conocida, y ahí trabaja, por ejemplo, filósofos como Levinas, para quienes Ah, estamos del lado de filosofía, Levinas, Dussel, vienen por el lado de todo lo que viene a traerlo de la otredad, el pensar en sí, la otredad. Bueno, y ella justamente en Vida Precaria hace esto, toma mucho el tema de la precariedad como concepto para analizar por qué hay vidas que parecen importar más que otras, digamos, o sea, claro. que, y ahí lo relaciona también con toda su teoría que venía ya trayendo, ¿no? Las disidencias, el tema de por qué siempre se ha pensado en términos de hombre blanco europeo o mujer blanca europea, qué pasa con la decolonialidad, digamos, qué pasa con Claro, el feminismo, que no es blanco, digamos, el feminismo justamente claro. de personas que están reivindicando su estar. Entonces, bueno, la verdad que Vida Precaria es un libro muy interesante también. Y como decíamos, el libro por ahí el más conocido de ella es Género en Disputa, que lo escribe en 1990. Claro. Hace muchos Después, años ya, porque estamos hablando de 32, claro, 22 sí, años. sí, 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 sí. Y bueno, y ese libro la verdad es que tuvo en ese momento Acá mucha lo lectura. tenés. Exactamente, yo ahora te voy a mostrar el otro. Eh, y bueno, ese libro tuvo mucha repercusión y en algún sentido, bueno, ella consideró que era necesario hacer como una continuidad, digamos, de ese libro en otro libro, que es el que voy a mostrarles ahora, y para aclarar algunos conceptos que por ahí en el anterior no había alcanzado a desarrollarlos de manera tan profunda como ella quería. Y ahí surge este otro libro que es Cuerpos que Importan. Ah, sí, sí, De, lo tengo igual, claro. exacto. Entonces es como que van de la mano. Esos dos libros son interesantes porque, bueno, quedarse solamente con Género en Disputa es medio parcializado y para entender lo que luego continúa ella desarrollando en Cuerpos que Importan. La verdad que para entender la teoría butleriana, digamos, es Claro. excelente ir por estos dos lugares y no perder la faceta política de ella también, ¿no? Porque como decíamos hace un ratito, también tiene una faceta de, de incluirse siempre en acciones, digamos, en los que vean favorecidos los derechos humanos para todas las personas y siempre en pos de las minorías. O sea, esto también lo reflejan en otros libros que ella tiene y en otros artículos que ha publicado. Entonces, está Sí, bueno. de hecho, viste esto que vos mencionabas de ponerse en tensión con algunos de los movimientos feministas, creo que nace también en el género en disputa, ¿no? Porque ya en el género en disputa un poco viene a tensionar al feminismo esencialista, por decirlo de alguna manera, al formato tipo de mujer, y comienza ahí a desarrollar todo un bagaje teórico en diálogo con otras autoras históricas, ¿no? Claro, claro. No hay que olvidar que ella está en lo que sería lo que es considerada la tercera ola del feminismo. Entonces, Claro. ella inaugura o abre, digamos, las puertas para el feminismo de la disidencia, o sea, esto Ajá. que planteábamos hace un ratito también, el empezar a pensar a feminismos que han quedado, si se quiere, oprimidos de otros feminismos, digamos, ¿no? Esto de considerar que no solo hay mujeres blancas, europeas y demás, y todo lo que conlleva, sino que también hay mujeres que están siendo oprimidas, digamos, en sus derechos, pensemos nomás bueno, eh, en mujeres mapuches, pensando, ¿no? en la Sí, zona sí, patagónica, sí, sí. en, ¿sí? Bueno, Angela Davis, que yo te la nombraba también en una de las charlas nuestras,
habla mucho sobre esto, ¿no? Sobre decolonialidad, de empezar a pensar en cuestiones de... justamente Angela Davis es lo que más fomenta es el antirracismo, digamos, Claro, el pensar en no feminismos blancos, sino en justamente feminismos, ellos se consideran dentro del grupo de feminismos negros, digamos, de también está Andrew Lord, o sea, hay muchísimas autoras que han trabajado, Bell Hooks es una autora genial que ha trabajado mucho estos aspectos, y Butler es como que, por eso es que cuando vos dijiste lo de bisagra, sí me pareció que era interesante pensarlo así, porque justamente ella da apertura a todo esto que surge luego, ¿no? A empezar a pensar el feminismo también desde la disidencia, desde esos feminismos claro. que han quedado oprimidos de otros, ¿no? Es como que también viene a dar respuesta a toda una necesidad de un movimiento que no encajaba, digamos, en esta evolución de las olas feministas, ¿no? Estamos hablando del movimiento queer, de las disidencias, etcétera, que un poco empujan también que esto también que suceda de esta manera, porque hay como varias filósofas que en la década del 80 de alguna forma tocaron la temática, inclusive antes, ¿no? Pero ella es como que viene a dar un paquete teórico completito, digamos, que un poco empuja también las reformas legislativas que empiezan a moverse, ¿no? En todos los países, incluyendo el nuestro. Exacto, sí, 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 Butler, y no es la única, como te decía anteriormente, o sea, ella, Claro, digamos, es como que es una de las que ya pone en teoría todo esto que estaba por ahí invisibilizado dentro del mismo feminismo, pero luego lo continúan otras filósofas que para mí son esenciales, como Angela Davis, por ejemplo. claro, Eh, sí, sí. y bueno, y ya entrando un poquito a lo que sería la teoría de Butler, que puede llevar un día entero a hablar, o dos, o Uf, meses, sí, yo creo. Pero bueno, vamos a tratar de por lo menos resumirlo en algunos conceptos básicos, ¿no? O dale. esenciales de su teoría. Bueno, ella en Género en Disputa, justamente que era el libro con el que inaugura todo este, luego lo continúa en Cuerpos que Importan y demás, en 1990, ella lo que va a plantear en principio va a ser la distinción entre sexo y género, o sea, sexo desde lo anatómico, desde lo biológico, y el género como construcción cultural, Ujú. construcciones sociales, ¿no? Ella va a decir que el género ha sido siempre una construcción de aquello que se considera que eh, debe ser tomado, digamos, para ser mujer o ser hombre, digamos. Pero este género se ha construido siempre en términos binarios, hombre y mujer, y desde una heteronormatividad. Entonces, lo que ella va Claro, a plantear al respecto es que, bueno, que nos hemos constituido como sujetos, como sujetas o sujetes, como quieran nombrarla, eh, siempre desde una matriz heteronormativa, digamos. Entonces, exacto. que toma mucho a Foucault, toma aspectos que comentábamos hace un ratito, ¿no? A Eh, Monique Wittig, ¿no? También. también, y también un poquito ahí difieren, pero sí, sí, también Sí. toma varios. Y bueno, entonces ella lo que va a desarrollar en relación a esto es su teoría de la performatividad, justamente, Ujú. porque ella lo que va a plantear con la performatividad, que es el punto por ahí central de Judith, es que, bueno, ella toma performance desde dos sentidos, digamos. Una desde la actuación, que es por ahí el sentido que más conocemos a ese término, digamos. Entonces ella Claro, lo toma en dos sentidos. Desde que el género en general quedó como redundancia, pero bueno, se actúa, digamos. ¿Por qué? Porque hemos seguido determinados estándares, dice Judith Butler, que son mandatos sociales, digamos. ¿En qué sentido? Siempre el género se ha constituido en cómo ser hombre y cómo ser mujer. Y bueno, y en esto ya podríamos entrar a estereotipos de claro. género. Y bueno, y ella va a decir que en realidad, bueno, lo único que se ha hecho es repetir determinados modelos, estándares, digamos, o modelos, mandatos sociales, heteronormativos, y lo va a pensar desde lo que sería la actuación, por eso es que toma el término performance, o sea, es Claro. increíble lo Es toma, ¿no? genial, genial ese término.
es genial, porque ella lo trae desde la actuación, digamos, para una actriz que esté escuchando la charla va a ser clarísimo el tema, Sí. ¿no? Hasta nietzscheano también, ¿no? Porque tiene que ver con una máscara, con eso que nos colocamos y para funcionar con la matriz heterosexual y los estereotipos que de alguna forma la sociedad nos demanda. Claro, y exacto. Y ella, bueno, justamente lo dice porque ella dice que generalmente el género se ha impuesto como una forma de ser y de estar, ¿no? Entonces, Ajá. desde muy pequeños, pequeñas, desde las infancias, digamos, ya se nos dan determinados mandatos sociales, como las nenas se visten con determinados colores, los varones con otros colores, que serían los estereotipos. Las nenas juegan a determinados juegos, con muñecas, los nenes con... Y Sí. siempre ya, y eso ya, digamos, a medida que van creciendo las infancias, las nenas tienen que estar preparadas para ser madres, para maternar justamente, o para realizar tareas dentro del hogar, y el hombre es quien aporta el dinero, o es el que trabaja afuera, o sea, entonces es como que todos estos que son estereotipos, justamente estereotipos de género, ella va a decir, bueno, por eso es que ella lo resume, digamos, con este término performance, o sea, hemos siempre crecido, digamos, imitando o repitiendo determinados modelos, como si fuéramos actores de nuestro género, digamos. Está bien el término que vos usaste de la máscara, porque es cierto, como si fuésemos actuando nuestro género y no Claro, viviéndolo, digamos. O sea, claro, claro. ella lo que plantea es la vivencia y la autovivencia, digamos, del género de cada una de las personas, ¿no? Y por otro lado, como te decía, no solo lo toma desde la parte de la actuación, la performatividad, sino también desde el lenguaje. Por eso ella se la Mm, considera postestructuralista y demás, porque hizo como una claro. vuelta de tuerca en ese aspecto también. Y ella va a decir, bueno, va a hablar de él, los enunciados performativos, que por ahí para quienes han trabajado con lingüística y demás, pueden comprenderlo bien, este tema de los enunciados, que son enunciados que llevan a determinadas acciones, digamos, no se limitan en describir, sino que llevan a una acción, entonces, encierran una acción. Entonces, por ejemplo, ella lo menciona acá en Cuerpos que Importan, ella dice, por ejemplo, cuando el doctor o un médico, alguien especializado dice, es una Es una niña, nena. es una nena o es un nene, entonces ya con eso ya demarca ¿Sí? todo lo que va a seguir después, ¿no? Y todo el peso de la historia en una persona, ¿no? Todo el peso de la cultura, del peso de las imposiciones, en una sola Claro, palabra, en tres en una, palabras. en tres palabras, Sí. exactos. Sí, sí, tal cual. Entonces ella, bueno, esa es su teoría, la desarrolla por esos lugares. Y, y bueno, y la verdad que está interesante para pensarlo en lo cotidiano, que era lo que por ahí charlábamos de cómo trabajar a Battle en esta charla, que por ahí es cortita, y pensarlo en lo que vivimos día a día, en lo que se vive en las escuelas o en lo que se ve en la televisión, y cómo se han ido reproduciendo todos estos modelos, ¿no? O esta matriz de la cual habla Judith Butler en Cuerpos que Importan, y cómo por ahí la televisión y demás Sí. eh, fomentan el hecho de seguirlos reproduciendo, digamos, porque si miramos las publicidades, yo con mis estudiantes hemos hecho este trabajo, ¿no? De tratar de que el libro no quede en el libro solamente, sino en verlo en lo Claro. cotidiano, digamos, en qué ejemplos vemos en lo cotidiano. Y bueno, y ver publicidades de juguetes, y siempre están los juguetes de las nenas, no puede faltar Barbie o alguna muñeca, Sí. digamos, y en los juguetes de los varones siempre tiene que estar la pelota, o incluso en las publicidades. Sí, En las sí. publicidades siempre se continúan estos estereotipos, ¿no? Y basta ir a un supermercado para ir a la góndola de los juguetes donde hay en un lugar azules, grises, negros y armas y cosas para construir de ingeniería, y vas del otro lado y hay colores pasteles, rosados, lavandas, y hay una escoba, y vas a ver cuestiones de cocinería, bueno, muñecas, por supuesto. Los roles están totalmente preestablecidos y ya pétreos, porque no se puede hacer nada con eso. Inclusive yo Totalmente. sabés que yo también cuando presento esta cuestión, en lo que tiene que ver en el libro, que lo trabajo un poco, es
cómo nosotros también accionamos de esa forma, porque la verdad es que a nosotros, cualquiera, nos invitan a un cumpleaños y es improbable que si la nena tiene 7 o 8 años le llevemos una pelota de fútbol o de rugby, ¿no? O a un nene de 8, 9, 10 años le llevemos una muñeca. O sea, aunque lo pensemos, no lo vamos a hacer. O sea, es prácticamente una condición de las cosas como son, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, lo bueno es que eso se está revirtiendo poco a poco, digamos, porque Mm, ya cada vez se ven más equipos de fútbol femenino, sí, cada vez se ven más, bueno, este tipo de actividades que siempre fueron consideradas, o juguetes, como decíamos recién, para un género exclusivo, digamos, y no para el otro, o viceversa, que está empezando a haber una deconstrucción, digamos, en estas normas que vienen ya establecidas, ¿no? Como vos decías, totalmente. Sí, sí, es así. Yo lo pensaba, por ejemplo, en los trabajos mismos, en oh, los sí, oficios. eh, También es muy interesante para pensarlo, ¿no? Yo tengo una cátedra de ESI también en el instituto, entonces lo pensamos desde todos los lugares, digamos. En estos también pensamos en los trabajos, como te decía, ¿no? Las desigualdades que se han dado dentro del trabajo, pero pensar también que generalmente el trabajo también ha sido todo como una cuestión de un estereotipo de fondo y una matriz heteronormativa que viene también, ¿no? Porque en algún momento anteriormente sería impensado pensar en una mujer que fuera albañil o que fuera eh, carpintera o lo que fuere, ¿no? O mecánica de autos. Y sin sí, embargo hay muchas mujeres sí, que sí. incluso, yo el otro día veía en el noticiero, no sé si viste, estuvo muy interesante, lo vi todo el informe porque me pareció interesante, mujeres que están dedicándose a ser camioneras, digamos, hacen largos, por lo general Ajá, una dice el camionero, digamos, y no, claro, claro. y ¿por qué no podría ser así, digamos? Entonces, ¿por qué sorprende? Sí, inclusive también para la contra, digamos, porque, o sea, casi no se Exacto, observan niñeros, por ejemplo, exacto. y aun cuando hubiera una presentación, no sé, que vos convoques a gente que se ocupe del cuidado de un niño, es improbable también que una familia le tenga confianza a un hombre en el cuidado de niños, ¿no? Eso, por otro Ex- lado. Y también el empleo Exactamente. doméstico que sigue siendo 100% femenino, por decirlo de alguna manera. Claro, y precarizado Y además, y bueno, precarizar con todo el y desastre, sí. además, totalmente, y además el considerar que quien no trabaja afuera, o sea, una mujer que trabaja dentro de su casa no es un trabajo, digamos, y lo es. Ujú. Y lo Exacto. mismo para el hombre que lo tenga que realizar, digamos. El empezar a pensar en nuevas masculinidades también. Esto me Sí. hiciste acordar cuando yo comencé la carrera de maestra jardinera, éramos todas mujeres y solo un chico quiso estudiar la carrera en aquel momento y lamentablemente no terminó. O sea, nosotros decíamos, tiene que hacerlo porque él va a mostrar todo un cambio, o sea, y lo Claro. ayudábamos, nuestro compañero, bueno, no terminó la carrera, pero hoy es cada vez más común encontrar maestros jardineros y los Ah, festejo, los mira. celebro. Es muy, muy común, ya es, digamos, en las cátedras, si bien no están en igualdad, digamos, de numérica, pero sí cada vez hay más. Y eso, la Mira, verdad es que, inclusive estaba pensando un estereotipo histórico que es el tema del término señorita o la ay, sí, seño, ya sea de preescolar o de primaria, que tiene que ver con un rol histórico que se les exigía a las mujeres no estar casada ni embarazarse para ejercer ese rol, ¿no? Estamos hablando claro, de fines del siglo XIX. Y ahí exacto, el quedó, y ahí contrato. quedó. De hecho, bueno, hace un tiempo que lo leíamos con mis estudiantes, el contrato de maestra de Ujú. 1840 y algo, fue así. Tal Eh, cual. sí, tremendo el contrato. O sea, todo lo que la maestra para dedicarse a enseñar tenía que firmar además este contrato y cumplir, o sea, cómo debía comportarse, cómo debía ser, digamos. O sea que esto viene de tanto tiempo, ¿no? Y Claro, bueno, claro. lo interesante de este tiempo es que, bueno, se ha dado un cambio y un cambio en lo cultural, digamos, y están dejando unos comentarios muy interesantes, A pero ver, súper, súper no interesantes. no los alcanzo a leer, ¿viste? Pero a ver. Verónica Colombo, no la conozco, Sí, pero muy interesante lo que pone, dice, va más allá incluso de los estereotipos, se ve en todo el arco social, las ocupaciones, las ideas políticas, sí. más allá del género, un maestro debe ser y verse de tal manera, o una feminista. Sí, totalmente.
totalmente. Sí, se ven todos, en todos los estamentos sociales, en todas las actividades de la sociedad. Sí, inclusive como vos decías, aun cuando se está abriendo, es toda una lucha. O sea, que las mujeres en Argentina puedan tener una liga profesional de fútbol, por ejemplo, ha sido una lucha, pero enorme. Y ahora la lucha siguiente es que tengan un piso mínimo que llegue a un porcentaje siquiera de lo que gana un hombre en las filas de las divisiones comunes y corrientes del fútbol, por ejemplo, ¿no? Se celebra mucho ahora que Exactamente. se haya equiparado en Estados Unidos, por ejemplo, que las jugadoras de la selección femenina ganan lo mismo que los jugadores de la selección masculina. Fue la verdad que un logro maravilloso para que se disipen los demás países, ¿no? Pero la verdad que es un paso tras otro. Un paso tras otro, sí, y día a día se van generando pregunta Mauri, acabo de leer, si consideramos que Butler aporta a la ESI. Yo considero que sí, pero no es la única, digamos, no es la única que aporta para trabajar ESI. Creo que ella Ajá. es una de las que, porque preguntaba recién Mauri, es una de las que inaugura algunos conceptos que son interesantes para seguirlos trabajando, digamos, a la luz, digamos, de un montón de filósofas que están en la actualidad produciendo también a la par de Judith Butler e incluso hacia otros lugares también, ¿no? Pensando en el ecofeminismo, hay un montón de ramas que la verdad es que están súper interesantes para analizarlas todas. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Los feminismos de la disidencia, pensar en Angela Davis, o sea, yo en Sí. general en las clases a Butler la tomo como un puntapié, pero no es la única, digamos. Para mí tienen que estar la mayoría de las filósofas representadas ahí porque cada una de ellas ha aportado algo excelente para la que continuó después, digamos, para quien siguió la teoría, sea la misma o sea otra, pero bueno, en este caso Butler lo que ha hecho también como hablábamos hace un ratito, no solo en el campo del feminismo, no solo en la teoría feminista, sino que también ha propuesto algunos libros o algunas teorías en lo político, porque está muy involucrada también en cuestiones políticas en su país. Me pregunta Mauricio, ¿es mi favorita? No, no es mi favorita. ¿Está en? Si es mi favorita, no es tu favorita, me dice. No, Butler me parece interesante y yo rescato algunos aspectos de ella, como te decía Antonio, en algún momento cuando charlábamos, rescato aspectos centrales que creo que eran muy necesarios ser trabajados en el momento en que ella lo pone Claro. en texto, Es como digamos. que abre una puerta, ¿no? Es como que abre Abre una una, puerta y una puerta bastante sólida en lo que tiene que ver con el marco teórico, que hasta ese exacto, momento no, aparte de que es receptada también, porque es como que es receptada por una necesidad de un grupo de los movimientos feministas y de las disidencias que generó también ese auge, ¿no? exactamente. Y le continuaron muchas otras filósofas, por eso tiene razón Mauri con lo que plantea. Sí, yo considero que hay muchas filósofas que son muy, muy interesantes, pero que creo que también Butler fue una bisagra, fue muy esencial que ella Claro. en 1990 saque este libro porque abrió la puerta y las posibilidades a todas las producciones que vinieron luego, ¿no? Que la verdad es que han sido más que interesantes de muchas filósofas. Así Claro. que bueno, De hecho, recordaba también a Paul Preciado, que en su libro El Manifiesto Contrasexual un poco dialoga con Butler y directamente va al extremo de decir no solamente hay que, bueno, por eso es contrasexual, ¿no? No claro, solamente que hay sí, que deshacer el género, como diría en otro libro Judy Butler, sino que hay que directamente generar acciones en contra de cualquier tipo de control de claro. la sexualidad, del sexo, del género, de todo lo que sea. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, que bueno, lo que hace Butler es inaugurar por ahí algunos conceptos que, si bien estaban como ahí en latentes que para surgir, no habían surgido por lo menos en teoría filosófica, en ese momento, digamos, Claro, cuando ella lo expone en Género en Disputa. Lógicamente, podemos acordar en algunos aspectos y no en otros. A mí me pasa eso, yo en algunos aspectos sí acuerdo con lo que ella plantea respecto de esto que hablábamos recién, de lo cotidiano, de sí, esto que vemos en los sí. estereotipos, en cómo se siguen reproduciendo los estereotipos de género, eh,
y todo lo que conlleva, ¿no? Lo que hablábamos también, el tema de la mercantilización de los cuerpos, o sea, se puede llevar a tantos lugares, A tantos digamos, este lugares, sí. tema. Entonces me parece que inaugura toda una serie de debates que está buenísimo que luego otras filósofas los recojan, digamos, y lo hagan propio desde otros lugares, digamos, que también son más que valiosos y más que interesantes. Por eso considero, como siempre lo digo, respecto de las mujeres filósofas que han estado en toda la historia y las que están en este momento produciendo filosofía, lo interesante de rescatar todas estas filósofas que nos han traído, la verdad, nos han abierto mucho el panorama a conocer otras posturas que por ahí estaban silenciadas, porque generalmente lo que charlábamos en los inicios, se conoce de filósofas, pero no tanto, entonces es buenísimo empezar a visibilizarlas. A cualquiera de ellas, yo creo que es más que interesante empezar a, nada, a leer sus textos, a investigarlos, a ver en qué contexto lo escriben, porque siempre hay una respuesta a otro, digamos, a otro texto o a algún filósofo o alguna filósofa, siempre un filósofo o filósofa le responde a otra. Yo siempre digo, le digo eso a mis estudiantes. Siempre lean a determinados filósofos o filósofas, pero continúen leyendo, digamos, no se queden solo con una lectura. Claro. Continúen con otras y otros filósofos, porque siempre hay una respuesta a lo que se planteó anteriormente. Y ustedes vean qué conclusión sacan, digamos, de todo ello, ¿no? Así que... Dos cuestioncitas como para ir ya redondeando, ¿no? Sí, La otra cuestión que me surge a mí es que Judith Butler hoy por hoy, ¿no? En algunos países y en algunos contextos se muestra casi como una rockstar. O sea, cuando ha venido acá a Argentina, ha llenado lugares, las han esperado, ¿viste? Es como que hay como unos movimientos ahí que no sucede con otras pensadoras, aun cuando vos decís también han generado algún tipo de... Bueno, a Angela Davis también le pasa mucho, ¿no? sí, sí, sí. Pero también pasa eso con Judy Butler hoy, ¿no? Que es una filósofa que está viva, que se mueve por el mundo, que viaja, que se presenta, que debate. Sí, 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 ya ha recorrido muchas universidades, ella ha sido nombrada doctora honoris causa en Argentina, vino también en dos Ajá. oportunidades. Sí es cierto, donde va Judith seguramente va a haber mucha gente, quienes acuerden y quienes no, digamos, porque también eso es lo interesante o quienes estén a ver, pensando estos conceptos, pero ya los estén pensando desde otro lugar, porque eso es lo interesante también de todos los conceptos filosóficos. La verdad que eh, eso también es lo más interesante para mí de la filosofía, tiene que ver con eso, que siempre hay una respuesta a algo y nuevas preguntas, o sea, algo que se está estableciendo, pero que no se establece como una verdad absoluta, sino que seguramente van a surgir nuevas preguntas. Así como Judith le responde a Simone de Beauvoir en algún momento, Claro. a Judith también le responden otras filósofas que no están tan de acuerdo con su teoría. Entonces, eso es lo interesante y lo enriquecedor, digamos, de ir conociendo todas las teorías filosóficas propuestas por todas estas mujeres. En este caso, bueno, sería Judith Butler, pero bueno, podríamos hacer charlas de todas ellas y, bueno, pensando nomás en Argentina, yo lo presenté hace unos días, Elvira López fue Sí, la Elvira precursora López. Sí, claro, con su tesis en 1901, antes que sí, saliera El sí. segundo sexo, que fue en 1949, ya Elvira López había escrito eh, su tesis, que era sobre feminismo en Argentina, en Latinoamérica. La verdad que fue totalmente precursora y argentina, digamos. Precursora y arriesgada, ¿no? Estamos hablando de un Muy, contexto muy, histórico y social muy bastante complejo para difícil, tomar esa decisión, sí. muy complejo, porque además, bueno, ella, bueno, ahora ya vamos a comentar un poquito de Elvira, pero Elvira es interesante siempre traerla porque Elvira, cuando presenta su tesis, tuvo dos intentos de presentación. En la Sí, primera eh, no la aprueban, digamos, porque claro. justamente el jurado eran todos hombres. Todos Y hombres. ella venía a mostrar todo lo que estaba sucediendo en Argentina y en América Latina y de la necesidad de empezar a repensar desde otro lugar el lugar de la mujer justamente en Latinoamérica, porque ella no solo se queda con Argentina, empieza a analizar en la tesis los distintos países latinoamericanos. Así que Ujú. sí, fue muy arriesgada, pero a la vez
ese desafío que ella asumió sirvió para todo lo que continuó después, ¿no? Y lo interesante es haberse anticipado a el segundo sexo, porque ella lo escribe en 1901, Elvira Sí, López, sí, y sí, sí. Sí, genial. 48 años antes que saliera el segundo sexo, así que la verdad que sí, sí, y de la primera camada de la Facultad de Filosofía de nuestro país. A mí me gusta siempre nombrarla a ella porque fue la primera doctora en filosofía de Argentina y con Y una tesis militante, precursora. militante también, ¿no? Fue una de las organizadoras del primer congreso femenino. Exacto, Ujú. femenino junto a su hermana, porque las dos, Ajá. con su hermana Ernestina, también estaban dentro de ese grupo de la facultad. En ese momento, cuando recién comenzaba la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, en nuestro país, ella fue de la primera camada. Así que sí, sí, ella organizó el congreso y empezó a visibilizar un montón de cuestiones que estaban sucediendo en relación también a las mujeres en nuestro país, en Latinoamérica, en cuanto al trabajo. Y la verdad que leer esa tesis es increíble porque el pensarla en la actualidad hay cuestiones que ya si se quiere, están resueltas, pero se continúan en otras nuevas situaciones que están surgiendo, ¿no? No, y Pero hasta en te ese diría que es momento, como tipo de ciencia ficción, o sea, es como leer a Ray Bradbury en el año 1901 planteando cuestiones que en ese momento era como decirte directamente, no sé, hablar hoy de que los animales tienen derechos, por decirte de alguna manera, o sea, que son sujetos de claro, derecho que quizás dentro de 50 años sean reconocidos o algo por el estilo, ¿no? exactamente, sí, sí, se anticipó muchísimo. eh, con Romy y con Constanza las presentamos en el Congreso, justamente, que charlábamos un poquito al comienzo, y las tres charlábamos esto en nuestras charlas previas, digamos, eh, cómo sin haber tenido determinados textos ella, de los cuales tomar algunas herramientas, logró este Claro. texto que la verdad fue precursor totalmente. Se anticipó a Virginia Woolf también con una habitación propia, ella Sí. lo planteaba desde lo económico, ¿no? También, Ujú. desde la necesidad económica que en ese momento tenían muchas mujeres que no podían acceder a puestos laborales justamente por dedicarse al ámbito de lo privado, a maternar o a la crianza y demás, y ya Elvira lo estaba planteando, y de hecho ella analiza todo un censo de cantidad de mujeres, muy meticulosa en esa tesis con todo el trabajo que hizo. Así que siempre trato de rescatarla porque me parece que en nuestro país también hemos tenido grandes filósofas y seguimos Sí, sí. teniendo en la actualidad, podemos nombrar a tantas, bueno, Esther Díaz, María Luisa Esther. y Esther, María Luisa Femenías, grandes filósofas que están produciendo en la actualidad y que, bueno, y que es tan importante recuperar y tomar estas obras para analizarlas, para trabajarlas, para llevarlas a las escuelas, para darlas en nuestras clases, o sea, quienes somos docentes, ¿no? Así que bueno, sí, es Genial. más que interesante. Bueno, Andrea, te dejo porque sé que tenés un compromiso. La verdad que te agradezco mucho. Primero, esta conversación que fue maravillosa y la segunda, el aguante por aquella oportunidad que no pudimos hacerlo. Yo estaba en ruta y la verdad que pensé que iba a ser buena la conexión, no lo fue. Así que el hecho de que hayamos podido reprogramar y concretar el encuentro, te lo agradezco mucho. Ha sido un gusto conocerte primero, tener esta charla y bueno, será para otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, y seguramente te estaré entrevistando para la brújula intempestiva, para que Genial, nos genial. presentes tu libro, porque Vos la verdad sabés es que vos sabés que yo tengo planes, después te voy a comentar en privado, pero en la segunda parte del año justamente tengo una invitación para pasar a General Roca, ¿viste? Así que si se da, por ahí nos podemos encontrar, que queda ahí tengo entendido que queda a kilómetros. cerquita, totalmente cerca de Neuquén Capital y de Centenario mucho más. Yo vivo en Centenario. Así que sí, sí, Entonces, sería ni buenísimo. hablar. Capaz que La pueden idea estar es en vivo presentar en la la. segunda parte del libro, así que en eso estoy, Claro, en eso estoy. espectacular, espectacular. Gracias Esther, gracias Mauri, gracias Jessica, y bueno, mis estudiantes, Luciana es una gran estudiante del profesorado en el que estoy,
próximamente va a ser colega, está por recibir. Ah, genial. Y a cada una de las personas que se sumaron, que fueron muchas, y sus aportes, la verdad, bueno, a Esther desde México, que siempre está acompañando, a Romy. Bueno, muchísimas gracias a Leo, también lo vi entrar en un momento, bueno, a quienes se sumaron y a quienes alcancé a ver, porque pasa rapidito los nombres, Sí, pero bueno, pasa muy rápido. muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, se dio, la verdad. Se dio, se dio, se dio. Pudimos Será hasta la hacerlo. próxima, hasta que nos encontremos. Seguramente, seguramente. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, chao. Chao, chao, un Gracias, beso. hasta luego. Un beso. Bueno, ahí estamos. Reexplico el agradecimiento a todos los presentes, los que participaron, los comentarios. Esto, insisto, se da en el marco de un ciclo de charlas denominado Antipatriarcas, eso no lo puedo explicar al principio. En el marco de la presentación continuada de este libro que se llama Viento es, Ley Micaela, mi nombre es Antonio Andrade. Dentro de una semana, el viernes que viene, el 18, vamos a estar hablando con una militante ecofeminista de Piedra Buena, de acá de la provincia de Santa Cruz, se llama Silvina Comachi, vamos a estar hablando justamente de ecofeminismo. El 2 de abril vamos a estar hablando con una abogada, la doctora Carolina Rodríguez, especialista en violencia de género y que administra la cuenta Abogadas Feministas de AMBA, y vamos a tratar de hablar sobre esta nueva tendencia de la justicia, o que se necesita, o que se exige, que es justamente una justicia feminista. ¿Verdad de qué se trata? Vamos a hacer ese intercambio. El sábado 23 de abril vamos a hablar con Jessica da Silva, una profesora también de filosofía, que administra la cuenta de Filosofía para mis amistades, y vamos a estar hablando de Simón de Beauvoir, ¿no? Y de toda su obra y de su pensamiento. El sábado 7 de mayo vamos a estar hablando con Guadalupe Malamud, que es especialista en género. Justamente vamos a estar hablando de la ESI, porque es especialista en ESI. El sábado 21 de mayo con Guadalupe Odiar, que dirige la cuenta Biblioteca Ambulante Feminista, que de hecho existe, y ella más o menos administra y nos va a contar un poco de su actividad, pero vamos a elegir un tema para la charla. Y la última actividad que tenemos prevista es para en junio con Susana Roberto, que es la presidenta nada más y nada menos que la asociación MAMI, y vamos a estar charlando con ella. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos los que participaron, a las que participaron. Nos encontramos el viernes que viene a las 20 horas. Saludos, hasta la próxima.